La humanidad se ve sacudida por crisis existenciales. Ningún ámbito de la vida se salva, ya sea económico, financiero, político, ético, médico o como se quiera llamar. Es como si no se dejara piedra sobre piedra. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Qué, o mejor dicho, quién está detrás? Aquí se requiere una mirada investigadora y un pensamiento coherente si no se quiere ahogar en las olas cada vez más grandes. El siguiente documental de 30 minutos de la organización suiza WIR arroja luz sobre este caos en dramática escalada. Los criminales más malvados se han colado en posiciones de liderazgo en todos los ámbitos de nuestra mancomunidad y están orquestando su Agenda Única Mundial 2030, que desprecia a las personas y esclaviza a las naciones. La Agenda 2030, proclamada en la Cumbre de las Naciones Unidas de 2015 en New York, es un tratado global para el futuro, en el que se espera que se suscriban los gobiernos nacionales. Esta agenda comprende 17 objetivos de sostenibilidad que solo parecen buenos a primera vista. Si se examinan más de cerca, se vuelve una y otra vez a los mismos actores que en realidad no quieren otra cosa que el control total de los recursos de la Tierra, un gobierno mundial centralizado único y, por tanto, la esclavización de todos los pueblos. Para ejercer influencia en todos los ámbitos de la vida y las estructuras, estos objetivos no solo son promovidos por las propias Naciones Unidas, sino también por socios influyentes como el Foro Económico Mundial y su Gran Reajuste. Desde hace más de 50 años, el FEM conecta entre sí a las personas más influyentes de la política, la economía, la ciencia, los medios de comunicación, los sindicatos, las ONG, la cultura y las iglesias, y las reúne con las personas más ricas del mundo. También lleva más de 30 años formando a la élite empresarial y política mundial, ya sean Bill Gates, Jeff Bezos, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Viktor Orbán o Vladimir Putin. Todos ellos pasaron por la escuela del FEM como jóvenes líderes mundiales. Así que no es de extrañar que el fundador del foro, el profesor alemán Klaus Schwab, sea considerado una de las personalidades más influyentes de nuestro tiempo. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, un programa de 17 puntos para la dominación del mundo y la esclavización de todos los pueblos. Punto 1. Combatir la pobreza en todas sus formas. Los pueblos enteros y sus economías son deliberadamente destruidos y hechos dependientes de los gobiernos para conducir a las víctimas a una mezcla de socialismo digital y comunismo. El objetivo es centralizar todos los bienes y recursos, registrarlos digitalmente y solo distribuirlos o hacerlos accesibles bajo ciertas condiciones. Pero para que esto ocurra, la gente debe estar dispuesta a someterse por completo al complejo industrial digital. Punto 2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, así como promover la agricultura sostenible. La agricultura debe ser destruida. Como los agricultores han pasado a depender de las subvenciones, los globalistas tienen ahora el juego fácil. Constantemente se crean nuevos requisitos que los agricultores no pueden cumplir, dejándoles sin opciones para gestionar sus explotaciones. El resultado es que cada vez desaparecen más explotaciones. El objetivo es que todo el sector agrícola de un país pase a manos de grandes empresas e inversores internacionales. Podrían recurrir a la ingeniería genética y otros medios perjudiciales, o producir solo alimentos de calidad inferior, o simplemente dejar la tierra en barbecho para crear una escasez de alimentos. Quien tiene la soberanía sobre los alimentos controla la humanidad. Punto 3. Garantizar una vida sana a todas las personas de todas las edades y promover su bienestar. La atención se centra en la digitalización y centralización de todas las normas médicas por parte de la OMS. La Organización Mundial de la Salud puede imponer medidas médicas en todo el mundo bajo amenaza de multas y sanciones. Para ello, se retira a los gobiernos nacionales la responsabilidad de las medidas médicas de todo tipo.
La OMS utilizará el llamado Tratado de Pandemia para decidir en todo el mundo cuándo y dónde se ordenan medidas obligatorias como mascarillas, vacunaciones, pruebas, encierros y cuarentenas. Además, todos los datos sanitarios se almacenarán en una base de datos internacional y se vincularán a la identidad digital de todos los ciudadanos. La industria sanitaria se estandarizará en todo el mundo. Todas las opiniones y resultados de investigación en medicina que se desvíen de la OMS serán sistemáticamente suprimidos, perseguidos y criminalizados. Los métodos naturopáticos serán prohibidos en el sector sanitario y sustituidos por programas educativos, productos y servicios de las industrias farmacéutica y química. La salud de las personas estará entonces totalmente en manos de la OMS, ya que podrá intervenir para regular los comportamientos no conformes a través de los datos sanitarios de libre acceso. Esto puede llevar a que la persona llamativa se le niegue el acceso a los alimentos y a la medicación necesaria. Punto 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de alta calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Armonización mundial de los sistemas educativos y normalización de la propaganda para garantizar el mismo adoctrinamiento profundo de niños y jóvenes en todas partes. Para ello, debería existir una educación básica común. En otras palabras, una normativa con contenido ideológico obligatorio que debe programarse en todas las personas. Esto conduce a una reeducación totalitaria en el sentido de las élites, en la que ya no debe haber valores determinados culturalmente. Las ideologías de género como LGBTQ, el terrorismo climático y la supuesta salud a través de la ingestión de productos químicos farmacéuticos se van a utilizar para dividir a las personas con mayor eficacia y para controlarlas y gestionarlas bajo el disfraz de un nuevo gobierno mundial, un tribunal mundial, una fuerza policial mundial, un banco mundial, una organización mundial de la salud y una moneda digital mundial. Punto 5. Empoderar a todas las mujeres y niñas para la igualdad de oportunidades y la autodeterminación a través de la igualdad de género. La diversidad de género y LGBTQ debe ser normales todas las anomalías creadas artificialmente, incluyendo las tendencias pedófilas, no solo para lograr la destrucción de la familia tradicional y, por tanto, la disolución y desintegración de los pueblos, sino también para crear más división y conflicto interpersonal. De esta manera, las mujeres pueden ser explotadas aún más eficazmente en el trabajo asalariado por las corporaciones globales, mientras que los niños pueden ser educados por el Estado en instituciones de jornada completa y así ser adoctrinados ideológicamente mucho antes. Al destruir los lazos familiares, el Estado digital pasa a ocupar un lugar central, proporcionando alimentos y vivienda en determinadas condiciones y sustituyendo así el papel de la familia. Punto 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Los recursos hídricos se gestionarán de forma centralizada. Los estados se ven obligados a privatizar sus infraestructuras hídricas y a depender de las empresas que pueden vender el agua a la población a precios inflados. La soberanía sobre el agua también significa que la salud de las personas está completamente en sus manos. En muchos lugares, el agua del grifo ya está enriquecida con productos químicos como el flúor. Esto podría ampliarse, lo que podría provocar muchos síntomas crónicos de enfermedad y envenenamiento, lo que haría el juego a la industria farmacéutica, ya que le permitiría vender sus sustancias supresoras de síntomas con beneficios. ¿Cómo atribuirán la escasez de agua creada artificialmente al cambio climático provocado por el hombre? También tomarán medidas para reducir al mínimo el consumo de agua, especialmente en el sector sanitario. Esto también permitirá prohibir los retretes convencionales y sustituirlos por versiones que puedan funcionar sin agua. Quien tiene el poder sobre el agua controla en última instancia su racionamiento, quién puede utilizarla, en qué medida y con qué fin. Punto 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
Las llamadas energías renovables, a menudo inmaduras, van a ser subvencionadas con el dinero de los contribuyentes por razones ideológicas, lo que provocará un aumento desmesurado de los precios de la electricidad. Esto obligará a la gente a financiar desarrollos que la sumirán cada vez más en la pobreza y, por tanto, en la dependencia del Estado. La gente se verá obligada a utilizar las nuevas tecnologías para generar energía y a instalarlas. Como esto es muy caro, la gente tendrá que recurrir a préstamos y así depender del sistema financiero monopolístico o vender sus propiedades por debajo de su valor a esas mismas estructuras globalistas y trasladarse a ciudades de 15 minutos. Sectores enteros de la economía se hundirán y las pequeñas empresas y los negocios familiares desaparecerán de escena. De este modo, el dominio del mercado de las grandes corporaciones podrá expandirse aún más. Se digitalizarán todas las vías de suministro energético para poder analizar en tiempo real el consumo de todos los hogares. Los contadores inteligentes, los termómetros IoT y otros dispositivos de medición conectados en red deberían permitir vigilar y sancionar a hogares enteros si el gobierno o la inteligencia artificial así lo ordenan. De este modo, la energía podrá racionarse o desconectarse por completo a distancia. La escasez no solo supondrá gigantescos beneficios para las empresas energéticas, sino que también hará a las personas permanentemente vulnerables al chantaje y al control. Si las empresas tecnológicas y los gobiernos siguen ampliando su poder e influencia, los apagones y el racionamiento formarán parte de la vida cotidiana. Punto 8. Promover un crecimiento económico duradero, amplio y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Los efectos secundarios de las campañas de vacunación provocarán escasez de mano de obra. Los países más ricos recurrirán a trabajadores cualificados del extranjero, siempre que sigan siendo necesarios, e impulsarán así la migración laboral. Esto tendrá un efecto negativo en los países de origen de estos emigrantes, ya que esos países se verán debilitados por la falta de mano de obra cualificada y abandonados a su suerte. Una vez que una gran proporción de los llamados trabajadores cualificados haya emigrado y el país de origen de los emigrantes amenace con desintegrarse, la élite mundial comenzará a saquear y vender los países debilitados. Sin embargo, la migración laboral también puede utilizarse como pretexto para destruir la economía del país de destino. Basta con importar suficientes trabajadores no cualificados para causar el mayor daño posible por falta de pericia al no dominar las normas de calidad o los procedimientos pertinentes. Para provocar disturbios, basta con inundar un país de mano de obra inmigrante. Esto provocará conflictos entre los autóctonos y los inmigrantes, que desembocarán en guerras civiles y desestabilizarán el país. El excedente de mano de obra creado artificialmente será explotado por las grandes empresas para dictar las condiciones de trabajo. De este modo, se podrá explotar aún más a las personas con la aprobación del gobierno. Los valores liberales y la dignidad humana serán entonces cosa del pasado. Una vez que las pequeñas y medianas empresas locales han sido sistemáticamente destruidas y una gran parte de la población ha quedado en paro, se puede imponer fácilmente a las víctimas una estructura parcialmente socialista y comunista. De este modo, la vivienda, la energía o la alimentación pueden hacerse dependientes de la obediencia o del presupuesto de CO2. Punto 9. Construir una infraestructura resistente, promover una industrialización amplia y sostenible y apoyar la innovación. Todos los pueblos deben ser iguales. El resultado será un descenso del nivel de vida de los países altamente desarrollados, de modo que todas las naciones se verán abocadas a una pobreza sin precedentes. La prosperidad de la población trabajadora será destruida mediante la expropiación progresiva. Al mismo tiempo, los beneficios de la clase dominante mundial aumentarán desmesuradamente. Toda la economía y todos los recursos se centralizan y controlan mediante la introducción de instancias de gestión y control como la identidad digital, los presupuestos de CO2 y las monedas digitales. Todas las autoridades, oficinas, policía y tribunales serán asumidos por la inteligencia artificial y los procesos digitalmente automatizados.
Las economías nacionales están siendo destruidas en favor de grandes corporaciones internacionales que actúan en línea con la estrategia comunista a largo plazo. La automatización y la robótica llevarán a las personas al desempleo y, por tanto, a la dependencia de los gobiernos y conducirán a la abolición de la propiedad privada y a derechos restrictivos de uso y propiedad en función del presupuesto de CO2 y de las monedas digitales. Los puestos de trabajo y las escuelas existentes se trasladarán a la realidad virtual. El acceso a edificios físicos o a zonas de 15 minutos dependerá de sistemas digitales de acceso e identificación. El espacio vital se está desplazando hacia ciudades modulares digitalizadas y totalmente vigiladas, ciudades de 15 minutos y gigaciudades al estilo chino, en las que las personas ya no pueden moverse libremente debido a la limitación de las emisiones de CO2, por lo que se puede hablar de cárceles al aire libre en lugar de espacio vital. Punto 10. Reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos. El objetivo es destruir toda independencia económica y financiera mediante la destrucción de los sectores de la economía intensivos en CO2, la abolición del dinero en efectivo y la eliminación de todas las estructuras que no se ajusten a la agenda del Foro Económico Mundial y de la ONU. Una renta básica individual, con sus correspondientes instancias de control a través de cuentas de CO2 y monedas digitales, podrá influir directamente o impedir el consumo. Se mezclarán los grupos étnicos para eliminar toda individualidad cultural y religiosa. Para ello, se fomentarán las asociaciones multiculturales. El avivamiento de los conflictos culturales y religiosos conduce a situaciones extremas que crean la base para que el gobierno restrinja aún más las libertades. Se centralizan y armonizan los sistemas educativo, financiero y sanitario. Con el pretexto de la paz y el entendimiento internacional, se introduce una religión y una cultura mundiales. Se criminaliza la competencia económica y se nacionaliza la propiedad privada para igualar las condiciones. Los derechos a los recursos se distribuyen según las directrices del nuevo gobierno mundial. Punto 11. Hacer que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Los conflictos creados y provocados deliberadamente por la migración masiva y laboral no solo alimentarán el desempleo y la competencia asociada, sino que también aumentarán la delincuencia hasta niveles sin precedentes. Las protestas civiles y las condiciones similares a las de una guerra civil servirán de base para restringir aún más los derechos básicos y la libertad de movimiento de las personas a nivel local y mantenerlas encarceladas en sus ciudades de 15 minutos como en un centro de detención. La libertad de circulación dejará de existir. Se hará depender del presupuesto de CO2 y solo permitirá a las personas permanecer en determinadas partes de la ciudad o pueblo para proteger el clima y garantizar la seguridad de una zona. Las ciudades y asentamientos se transformarán en gigaciudades de 15 minutos con una digitalización y vigilancia radicales. Los residentes serán controlados las 24 horas del día en tiempo real y sancionados con multas, restricciones del presupuesto de carbono o penas de cárcel por infracciones. Todas las prestaciones económicas se emitirán exclusivamente en formato digital, pero solo a las personas que acepten el nuevo sistema y adapten su comportamiento a la agenda. Se están ampliando radicalmente los monopolios de poder y se le están otorgando derechos especiales para intervenir en todos los ámbitos de la vida en caso de violaciones del orden del día. Esto significa que cualquier ciudadano que critique al gobierno puede ser detenido indefinidamente o incluso asesinado sin juicio ni cargos. Se escenifican brutales atentados terroristas y redadas policiales de efecto público para intimidar a los críticos, silenciarlos e incapacitarlos para actuar. Antes de que la situación se agrave por completo, se desarmará a la población y se adaptarán las leyes sobre armas hasta tal punto que las víctimas no tendrán ninguna posibilidad de defenderse contra la agenda totalitaria. El Estado aprobará nuevas leyes de expropiación para confiscar propiedades arbitrariamente.
En la primera fase de expropiación, se chantajeará a los ciudadanos para que realicen todo tipo de reformas en sus casas con el fin de alcanzar los objetivos climáticos. Si no acceden a las exigencias de las autoridades y se niegan, en la segunda fase de expropiación se penalizará y prohibirá vender, alquilar y vivir en esas propiedades residenciales. Millones de personas perderán sus casas y propiedades, vivirán en dependencia del Estado y no tendrán alternativa a las ciudades de 15 minutos. Punto 12. Garantizar modelos de consumo y producción sostenibles. Habrá presupuestos de CO2 basados en el sistema de puntos de crédito social del modelo chino, en el que cada persona puede ser castigada o recompensada individualmente por su consumo o comportamiento. Se introducirá una identidad digital en todo el mundo. Esto es necesario como base para la emisión de monederos digitales. Además, a medida que avance la agenda, se emitirán identidades digitales implantables a cada individuo al nacer. Todos los documentos emitidos anteriormente, como permisos de conducir, carnet de identidad, pasaportes, certificado de nacimiento, inscripciones en el registro de la propiedad, historiales de pacientes, patentes y números de identificación fiscal, se fusionarán como un registro de datos digitales para la identidad digital. Se creará una instancia de contrato inteligente digital global sobre la base de una IA que regule todos los derechos de nutrición, uso, salud, movimiento y propiedad temporal. Esto determina quién está autorizado a poseer o utilizar algo temporalmente y durante cuánto tiempo. Asignación de derechos de movilidad, que determina si las personas están autorizadas a viajar, con qué vehículos y dentro de qué radio. También regula qué se les permite comer y qué sustancias deben inyectarse. La unidad monetaria universal, una moneda digital mundial basada en la moneda digital de un banco central, se convierte en el único medio de pago. Garantizará principalmente transacciones sin restricciones entre gobiernos, bancos y empresas. Los fondos de los titulares de la renta básica, en cambio, estarán vinculados a condiciones y se ajustarán constantemente en función de la obediencia del sistema. Los medios de pago digitales tendrán fecha de caducidad y serán programables. Todo el mundo podrá ser grabado a través de los puntos de CO2 y las Naciones Unidas podrán decidir en qué se puede gastar el dinero digital. Las autoridades fiscales y de control subordinadas a la ONU, las autoridades sanitarias, los médicos y hospitales y otras instituciones tendrán acceso en tiempo real y parcialmente automatizado a todos los datos para poder intervenir en el comportamiento de consumo de todas las personas con prohibiciones y sanciones. La asignación de vacunas, medicamentos y otras medidas médicas se vinculará al monedero para poder imponer recompensas y sanciones automáticas en caso necesario. Todos los vehículos estarán controlados en tiempo real. Los conductores que no respetan las zonas y gamas autorizadas para el vehículo son advertidos en la primera fase y sancionados con la inmovilización del vehículo en la segunda. Todos los productos y servicios, así como nuestra forma de vida, tienen una huella de CO2. Esto se analizará digitalmente y se premiará o penalizará con puntos, lo que también repercutirá en la renta básica. Las empresas pasarán a ser controlables, de modo que se les prohibirá fabricar determinados productos u ofrecer determinados servicios si incumplen los objetivos climáticos. Para facilitar la expropiación que se avecina, se introducirá la obligación de registrar y verificar los metales preciosos y los activos de todo tipo. Las personas que posean oro y plata y no lo hayan registrado no podrán venderlo a organismos oficiales, porque la compra solo será legal para las existencias registradas. La expropiación de terrenos para construir parques eólicos, solares u otros sistemas regenerativos, por ejemplo, será posible sin problemas sobre la base de los objetivos climáticos. Las personas que no puedan permitirse convertir sus viviendas para que cumplan las últimas normas climáticas no podrán alquilarlas, venderlas ni vivir en ellas. En caso de incumplimiento, las víctimas correrán el riesgo de que su saldo de CBDC baje tanto que ni siquiera puedan permitirse comprar alimentos. El concepto de edificios puramente orientados al uso, en los que se duerme, se come, se trabaja o se entretiene, sirve para aislar aún más a las personas entre sí. La familia será dividida y separada en la medida de lo posible para facilitar el control del individuo.
Mientras los ciudadanos de a pie serán desposeídos y privados de todas sus libertades, la élite seguirá gobernando sin restricciones y disfrutando de todas las comodidades. Punto 13. Tomar medidas inmediatas para combatir el cambio climático y sus efectos. La religión pseudocientífica del supuesto cambio climático provocado por el hombre y el alarmismo asociado tienen como objetivo permitir la sincronización global y la toma del poder por parte de la élite y los cultos del fin de los tiempos. Se trata de la expropiación y el racionamiento de todos los recursos del mundo que va a imponer a la humanidad una ecodictadura sociocomunista totalitaria utilizando la manipulación, la violencia y el chantaje. Para desequilibrar completamente los procesos naturales de la naturaleza, se contamina deliberadamente la atmósfera con productos químicos tóxicos. Cada vez se utilizan más pesticidas, herbicidas y fungicidas con el pretexto de la escasez de alimentos. Para ello, los alimentos naturales se equiparan a los artificiales y se suprime la obligación de etiquetado para los alimentos modificados genéticamente. Esto se hace con el pretexto del Codex Alimentarius, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Los alimentos de origen vegetal se modificarán hasta tal punto que dejarán de contener los ingredientes esenciales y tendrán que suministrarse externamente mediante suplementos para reforzar aún más la dependencia de la industria farmacéutica. Habrá un sistema alimentario de 2 niveles en función del presupuesto de CO2 y del control del consumo mediante una moneda digital. Las sustancias psicoactivas se procesarán como alimentos o se administrarán como vacunas para influir y controlar con más fuerza los pensamientos y acciones de las personas. Las plantas medicinales que pueden promover nuestra salud o aliviar el sufrimiento de los enfermos y que actualmente compiten con los productos de la industria farmacéutica serán prohibidas y su uso criminalizado. Todos los alimentos, la energía, el agua y los productos cotidianos, incluida la movilidad, recibirán una huella de carbono que se registrará digitalmente y se asignará a la identidad digital impuesta por el Estado. Para alcanzar los incansables objetivos climáticos, se suprimirá el transporte privado y se sustituirá por vehículos autónomos autoconducidos, que solo estarán disponibles como modelo de alquiler o suscripción con los correspondientes puntos de CO2. Esto se presenta a la gente como más seguro y respetuoso con el medio ambiente, pero solo sirve para restringir la libertad de movimiento y el control total. Los críticos y los movimientos de oposición que no creen en el inhumano cambio climático o cuestionan los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU son perseguidos y silenciados. Punto 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. Las aguas y sus recursos se registrarán y gestionarán de forma centralizada, con acceso restringido a determinadas corporaciones. El transporte marítimo y por tanto el uso privado y comercial de los océanos, lagos interiores y ríos se restringirá aún más y solo se autorizará en determinadas condiciones que los pequeños pescadores rara vez podrán permitirse. Sin embargo, las grandes empresas podrán seguir pescando porque recibirán el capital necesario a través de subvenciones para cumplir las nuevas normas, como la digitalización de las cuotas de pesca o la conversión de la propulsión eléctrica. Esto hace menos atractiva la pesca, se reduce la oferta y los pocos grandes titulares de licencias obtienen enormes beneficios. Por el contrario, esto conduce a una pobreza aún mayor en los países del tercer mundo y a migraciones masivas, que a su vez desestabilizarán a los países más ricos. Además, la acidificación de los océanos se ve exacerbada por la industria química, lo que puede acarrear consecuencias incalculables como la muerte de peces. Punto 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de forma sostenible los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación del suelo y frenar la pérdida de biodiversidad. Se cartografiarán digitalmente todas las zonas y recursos terrestres. Se ampliarán las zonas medioambientales y de conservación para conducir a la población a ciudades de 15 minutos.
Los terrenos agrícolas se gestionarán y controlarán de forma centralizada, de modo que se puedan prohibir su uso en cualquier momento, imposibilitando a los agricultores el cultivo de alimentos. Esto creará una escasez artificial de alimentos. Los comerciantes tendrán que adquirir las licencias pertinentes. El uso de espacios naturales como bosques, parques, montañas, praderas, humedales y zonas áridas estará más estrictamente regulado y restringido o solo se permitirá con un determinado crédito de CO2. Para evitar supuestamente las sequías y la extensión de las zonas áridas, se utilizarán medios químicos y técnicos para intervenir en los procesos y procedimientos naturales de la tierra. Esto destruirá aún más la biosfera, que es uno de los objetivos de los tecnócratas. Erradicación selectiva de especies vegetales mediante productos químicos y su sustitución por plantas modificadas genéticamente no autorreproductoras que no solo no tienen valor añadido, sino que destruirán el equilibrio de la naturaleza. Punto 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Se están ampliando los monopolios de la fuerza para imponer a los pueblos del mundo conceptos sociales destructivos y artificiales mediante la violencia y el chantaje. Esto provocará huidas y guerras civiles. Se suprimirán las tradiciones y cualquier individualidad de los pueblos para que pueda surgir una sociedad mundial estandarizada. Los monumentos históricos y las obras de arte desaparecerán de la vista del público. También se promoverá una religión mundial en la que se espera que la gente se someta a prácticas satánicas. Se impondrá la mezcla obligatoria de razas para eliminar a largo plazo cualquier individualidad de los grupos étnicos. Los matrimonios mixtos serán recompensados con puntos y un estatus social más alto. Los individuos ya no podrán apoyarse en sus bases culturales. Para maximizar la confusión, se igualan y promueven socialmente los robots con inteligencia artificial y las variantes de género creadas artificialmente. Con el pretexto del interés superior del niño, se hace posible que las instituciones enumeradas retiren más fácilmente a los niños de familias críticas con el gobierno. Punto 17. Reforzar los medios de aplicación y revitalizar la Asociación Mundial para el Desarrollo Sostenible. La estructura que subyace a las Naciones Unidas es la principal autoridad y ostenta todos los poderes de decisión y aplicación. Los estados-nación desaparecen después de que los gobiernos subvertidos hayan actuado como pararrayos para los pueblos y como pioneros, y entonces quedan obsoletos. Todas las leyes y jurisdicciones nacionales serán superfluas, ya que solo existirán desde la única estructura centralizada en forma de inteligencia artificial. El plan de las élites es claro. Quieren llevarnos a un futuro distópico en el que se nos privará de toda libertad. Las estructuras nacionales, que en realidad deberían servir para protegernos, no se rebelan contra esta agenda y por lo tanto se oponen al pueblo. Esto no es de extrañar, ya que todos los gobiernos de hoy en día ya están infiltrados y dependen al máximo de las estructuras globalistas que también controlan el sistema monetario. Quieren que la gente renuncie completamente a sus propias libertades y, aceptando el nuevo orden mundial, liberen su propio futuro para la destrucción. Depende de nosotros, como humanidad en su conjunto, oponernos a esta agenda antes de que sea demasiado tarde.